Si es momento de hablar, Paola, de un anuncio que se estaba esperando por parte del ministro de Hacienda. Finalmente, ¿va a subirse el precio de gasolina en diciembre o no? Pues Andrea, recuerda que hace falta un incremento de 600 pesos para terminar esos incrementos que el gobierno anunció con el fin de cerrar el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de la Gasolina. Lo que ha confirmado en los últimos minutos, en las últimas horas, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, es que no va a suceder ese incremento en el mes de diciembre, sino que se aplazará para el mes de enero, para el primer mes del año 2024. Escuchemos y veamos lo que dijo entonces frente a este tema el ministro Ricardo Bonilla. Nosotros estamos todavía evaluando qué tanto realmente falta para cerrar la brecha. Ya falta poco, creo que nosotros habíamos dicho que faltaban 3, ya se hizo 1, faltarían 2. Creo que solamente vamos a necesitar otro. ¿En enero o en este mes de diciembre? No, en enero. O sea, este mes ya no sube el otro. Ok, ¿y cuánto más o menos es lo que falta para cerrar? Estamos mirando exactamente qué tanto es lo que falta por cerrar. Y de ahí en adelante, la expectativa es que todos los meses tengamos una resolución para que los colombianos volvamos a acostumbrarnos que hay una resolución mensual que mira los precios de los combustibles, pero que el ajuste es 5 pesos, cualquier cosa por encima o por debajo, porque ya queda flotando. Ahí queda entonces confirmado, no habrá alza en el precio de la gasolina en diciembre, será en enero. Nos vamos a ir para el Ministerio de Trabajo porque vamos a conocer cuál es el pulso por el incremento del salario mínimo para 2024. Adelántate a tus deseos. Ahorra una parte de tu prima en el Fondo Nacional del Ahorro y empieza desde ya a cumplir tus propósitos para 2024. Da el gran paso. Afíliate. Pasa tus cesantías al Fondo Nacional del Ahorro. En el fondo queremos que las próximas fiestas las vivas en familia y en tu casa propia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Serie Oro da Vivienda lo invita a vivir el Cartagena Festival de Música 2024, donde podrá vivir del 5 al 8 de enero un viaje por la música clásica con piezas inspiradas en la naturaleza. Conozca la programación y compre sus boletas con sus tarjetas da Vivienda en www.etiquet.com. Da Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Grupo Argos es sinónimo de progreso y desarrollo. Durante la última década ha realizado inversiones en Barranquilla, cuyo costo de reposición para la ciudad supera los 1,4 billones de pesos, convirtiéndose en un pilar fundamental en el auge económico y social del Caribe colombiano. María Mercedes Botero, CEO de IMSICON, empresa de investigación en psicología del consumidor. Lo más importante en la incidencia de este desarrollo urbano es que han forjado capital social. ¿Por qué? Porque tienen una propuesta planeada, estratégica, sostenible y por supuesto incluyente. ¿Cómo se ve esto? Antes de que diseñen los parques, vías y tracen urbanísticamente los proyectos, consulten a la gente. Entonces, cuando se hacen las cosas con responsabilidad, con método y con evaluación, es muy difícil que no salgan bien. Grupo Argos es Orgullo Colombia, 90 años de inversiones que transforman. 41, Cristian Medina está en el Ministerio de Trabajo con la CUT. ¿Cuál es la oferta para el incremento de salario mínimo 2024? Buenas tardes. Andrea, buenas tardes. En efecto, nos encontramos acá en el Ministerio de Trabajo, donde se está dando la discusión del salario mínimo para el 2024. Tenemos con nosotros al presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, el señor Fabio Arias, quien pues fue el que expuso esa propuesta de incremento de los sindicatos, la cual es del 18% del incremento del salario mínimo para 2024. Presidente, bienvenido a Sigue la W y por favor cuéntenos esa propuesta en qué se basa. Esa propuesta está basada fundamentalmente en, primero, que estamos en un ciclo económico en el cual hay un decrecimiento y por consiguiente necesitamos reactivar la economía. Y nosotros somos suficientemente claros para decir que hay por lo menos 2 índices significativos para atender esa reactivación. El primero, la reducción significativa de las tasas de interés por parte del Banco de la República. Ha sido sordo el banco y por eso estamos ya no en un decrecimiento, sino prácticamente en un congelamiento económico. Y el otro es los recursos derivados de los ingresos salariales de los trabajadores que inmediatamente se convierten en consumo, es decir, dinamizan la economía y por tal motivo pueden generar consumos y más producción y más empleo. Ese es el primer aspecto. Y el segundo aspecto es que tenemos un rezago muy grande por temas de la productividad laboral
y por los temas de la inflación de los ingresos más bajos. De una parte hay 25 puntos de diferencia en los últimos 17 años entre la productividad laboral y la productividad total factorial. Y la que se debe medir para el salario mínimo tiene que ser la laboral, porque estamos midiendo el trabajo, no el capital. El capital lo medirán exactamente en la superintendencia financiera y en otras actividades, pero en la mesa de concertación de políticas laborales y salariales no. Y el otro es la diferencia que hay entre el índice de inflación de los ingresos pobres y vulnerables y de los ingresos medios. Tenemos en los últimos 17 años una diferencia de 11 puntos. En total hay un rezago de 36. Esas dos medidas, reactivar la economía y desatrasarnos de un rezago de 36 puntos que ha sucedido en los gobiernos proempresariales anteriores, nos permite a nosotros presentar esta propuesta del 18%. Presidente, los empresarios decían que la propuesta que ustedes entregan les parece un poco alta y que esto aleja cualquier opción de concertación. Pues eso lo decía FENALCO, el señor Jaime Alberto Cabal, que esto alejaba las posibilidades de llegar a una negociación. ¿Usted cree que esto es así? Bueno, nosotros tenemos el mejor espíritu para concertar. Seguimos insistiendo que lo que le sirve al país es mandar mensajes de acuerdos de concertación, lo mismo que acuerdos y concertación en la mesa de los diálogos de paz con el ELN y las disidencias, de lo que está pasando en el Congreso con la reforma a la salud que fue aprobada por lo menos en el segundo debate en la plenaria de la Cámara, y aspiramos que haya muchos acuerdos en el país para que verdaderamente en esta oportunidad se recuperen derechos para los trabajadores. Y nosotros estamos en ese propósito aquí en esta mesa. Si bien el doctor Cabal las descalifica, nosotros estamos interesados en seguir hablando con los gremios y obviamente de manera bilateral también con el gobierno, a ver si logramos construir un acuerdo que el país pueda conocer el próximo 15 de diciembre. En esa misma línea, FENALCO decía que es muy extraño que se trate de buscar una concertación acá en esta mesa de negociaciones, pero que en el Congreso de la República con la reforma laboral pues no se busque ninguna concertación, y que a la final serían los empresarios los que terminarían pagando sus dos incrementos que se generen por ambos bandos. ¿Usted qué opina sobre eso? Bueno, primero decirle al doctor Cabal que evidentemente hubo 22 mesas de concertación de carácter técnico sobre la reforma laboral y 14 sobre la reforma pensional aquí en el Ministerio del Trabajo el año pasado. Los asesores jurídicos del doctor Cabal estuvieron en esa mesa. Claro, hubo acuerdos y desacuerdos, pero decir que no ha habido el espíritu de concertar, ese y dos, pues tampoco hay concertación sobre la ponencia negativa que presentó el Partido Conservador sobre la reforma laboral. De esa sí no se queja el doctor Cabal. Me parece muy sesgada las posiciones del doctor Cabal. Nosotros seguimos diciendo que esta reforma es la que necesita hoy el país, no la que necesita el doctor Cabal, porque él está lleno de privilegios y y mantiene la precariedad más absurda de los trabajadores. Pero eso es lo que queremos resolver para bien del país y de los trabajadores. Realmente, presidente, frente a la situación que se puede esperar en la mesa de concertación, usted dice, hay la voluntad, eso mismo dicen los empresarios. Sin embargo, en esta ocasión, a años anteriores, pues las dos posturas están muy alejadas, aunque aún no se conoce la cifra de los empresarios, claramente, pero ellos lo han dicho. Entonces, ¿qué podemos esperar en los siguientes días? ¿Van a haber reuniones bilaterales? ¿Cuándo va a haber un encuentro? ¿Qué pueden esperar los colombianos de esta negociación? A nosotros nos hubiera gustado más que los empresarios hubieran puesto una cifra en la mesa. Con eso sabe uno si vale la pena o no moverse. Pero como no pusieron ninguna, quedamos simple y llanamente a la expectativa de tener algunas reuniones con ellos. Ojalá nos convoquen, nosotros con el mayor de los gustos participaremos y podemos obviamente discutir la cifra de ellos, y con base en ello pues miraremos la nuestra también. Presidente Fabio Arias, presidente de la CUT, gracias por acompañarnos en Sigue la W. Y Andrea, pues este es el panorama que se presenta en este momento en el Ministerio del Trabajo. La reunión terminó hace pocos minutos y pues bueno, ya conocemos la primera postura, la primera solicitud de incremento, que es de los trabajadores, que es del 18%, y estaremos atentos para ver quién presentan los empresarios que aún no la entregan. Gracias, Cristian. Y pues el presidente de la CUT, Paola, mencionó al presidente de FENALCO, ¿no? Le envió un mensaje y justamente lo tenemos a él en línea. Sí, Andrea, pero antes de saludarlo quiero que veamos, o mejor, pues analicemos esa cifra que entonces está pidiendo los sindicatos, los trabajadores, que son parte importante de esta discusión. Ellos dicen 18%, esto significa
Andrea, que el salario mínimo, que recordemos hoy está en 1.116.000 pesos, subiría 208.800 pesos, quedando en total en 1.368.800 pesos. Si usted le suma eso, el transporte, el subsidio de transporte o los subsidios que hay en este momento de transportes o de conectividad, aproximadamente el salario mínimo del próximo año, con esta cifra que están proponiendo los sindicatos, quedarían 1,5 millones de pesos, en 1.500.000 pesos, según lo que proponen los sindicatos. Los empresarios, a quienes, como usted muy bien lo decía, menciona el señor Fabio Arias de la CUT, también se pronunciaron en medio de esta discusión de hoy, en esta sesión de hoy, y ellos han dicho que no presentan todavía ningún número. Veamos ahora sí el comunicado que ellos han enviado, por favor, en donde son muy claros, asegurando que por todos los problemas económicos que hay en este momento, es muy difícil todavía llegar a decidir, o mejor, que esta cifra se debe tomar en medio de un ambiente de la más alta responsabilidad que tenga en cuenta pues todos estos factores. ¿Cuál es? La inflación, la productividad, también las tasas de interés que mencionaba el señor Fabio Arias, y pues finalmente lo que ellos aseguran es que si no se ha podido concertar una reforma laboral, pues que aquí sí se hace el llamado, la invitación para que en esta negociación se lleguen o se puedan lograr consensos. Está con nosotros Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO, uno de los gremios que hace parte de los empresarios que están en esta mesa de negociación. Doctor Cabal, ¿qué nos puede usted decir frente a lo que pasó hoy y sobre todo por qué no presentaron ninguna cifra si el país estaba esperando que ustedes, los empresarios, también se pronunciaran? Bueno, muy buenas tardes para ustedes y para todos los oyentes de la W. Bueno, la verdad es que la cifra que presentaron los sindicatos es una cifra sacada de la manga, que no obedece a ninguna rigurosidad técnica ni científica, ni que es congruente con la realidad económica que está viviendo Colombia. Estamos ante un escenario de crecimiento, o de un pobre crecimiento, con una expectativa de inflación que va a terminar este año, según dijo el Banco de la República, entre el 9,2 y el 9,4%, con una productividad negativa del menos 1%. Entonces lo que hemos hecho un llamado antes de que se presente una cifra es que ese 18% que presentaron las centrales obreras se reconsidere para tratar de llegar a un acuerdo. Es que no tiene sentido un 18% frente a la realidad que vive el país. Es una cifra que deja por fuera las posibilidades económicas de cualquier empresa micro, pequeña, mediana o grande. Es una cifra que genera efectos inflacionarios cuando no hemos derrotado la inflación. Es una cifra que no invita a concertar, sino a alejarnos de esa posibilidad de concertación. Y por otro lado, hemos dejado constancia desde FENALCO que no es congruente en medio en que se negocia un salario mínimo invitando a la concertación, que por otro lado el gobierno y el partido de gobierno impulsen una reforma laboral como lo que ocurrió ayer, tratando de pupitrear y negando la posibilidad de que se socialicen audiencias públicas, que fue lo que pidieron varios representantes. O sea que la verdad, esto enrarece el ambiente de concertación y no hemos presentado ninguna cifra porque precisamente consideramos que se debe trabajar sobre una metodología seria, técnica, sustentada como la carta que le presentamos hoy a la Comisión de Concertación Laboral. Sí, pero esto que usted nos está diciendo, doctor Cabal, pues es bastante preocupante porque usted está alejando entonces la posibilidad de que este año haya un acuerdo y entonces le va a tocar al gobierno decretar el aumento del salario mínimo para el próximo año, para 2024, porque lo que también nos acaba de decir el señor de la CUT es que ellos están pues esperando que se vuelva a negociar con esta cifra que ellos ponen y usted nos dice, no, con esa cifra nosotros no nos volvemos a sentar. Yo no estoy diciendo que no nos volvemos a sentar, por el contrario, tenemos el mejor ánimo de sentarnos y acudiremos nuevamente a la mesa de concertación que quedó planteada para el día miércoles y para el día viernes. Lo que estamos diciendo es que esa cifra aleja las posibilidades porque no es una cifra sensata que se ajuste a la realidad económica y social que está viviendo Colombia. Entonces, consideramos que mientras no se replantee esa cifra, es muy complicado colocar una cifra sobre la mesa.
Es importante entonces eso que usted nos aclara. Se está alejando la posibilidad, pero ustedes siguen con la disposición de sentarse y de negociar y van a acudir de nuevo a la mesa de concertación citada para la próxima sesión. Pero entonces, frente al tema de la reforma laboral, le dice el señor Fabio Arias que usted, ¿por qué no se acuerda que ha habido 22 mesas de concertación de carácter técnico sobre esa reforma, más las que se han hecho con respecto a este tema del salario mínimo? Porque ahora los empresarios dicen que que es una reforma no concertada, si los sindicatos pues aseguran que en cambio sí hubo bastante diálogo previo a la radicación del proyecto. No, eso no es cierto, son dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es participar en las mesas técnicas, aportar ideas que no fueron tenidas en cuenta, y otra cosa es en el seno de la Comisión de Concertación Laboral, que constitucionalmente el artículo 2 de la ley 218 del año 98 obliga a que los proyectos de concertación, a los proyectos de reforma de ley laboral sean concertados. Aquí no hubo ningún acuerdo de concertación y el gobierno presentó una reforma el año pasado, el 16 de marzo, que la volvió a presentar nuevamente sin concertar. Es decir, aquí no hubo ningún acuerdo sobre ningún artículo presentado en esta reforma laboral, y por eso nosotros reclamamos de que la reforma no fue concertada. Una cosa es participar en las mesas técnicas y otra cosa que participan los técnicos, y otra cosa es la comisión de concertación donde no se discutió la reforma laboral. Presidente de FENALCO, pues sabemos que oficialmente en la mesa de concertación, pues ustedes no han dado a conocer cuál es la expectativa por parte de los empresarios. Usted dice que 18%, que es lo que pide la CUT, pues es un incremento como sacado de la manga por parte de las centrales obreras, pero entonces, tentativamente, ¿cuál sería la cifra con la que usted se la jugaría? Vuelvo y digo, deben de primar primero los criterios. El criterio siempre ha sido la inflación. En este año la inflación, dijo el Banco de la República, estará entre el 9.2 y el 9.4. Segundo, aumentar la productividad. La productividad fue negativa. Entonces, no entendemos de dónde sale la cifra del 18%. Las centrales obreras hablan de una deuda histórica que no está sustentada con cifras. Entonces, en ese orden de ideas, no hemos colocado una cifra sobre la mesa porque la vemos totalmente distante a estos criterios que deben de primar en un momento donde empieza a aumentar el desempleo, en un momento donde la expectativa de crecimiento es pobre, donde la expectativa del crecimiento del 2024 es 0.8, y donde obviamente los costos de las empresas, si le sumamos ese 18% que plantean ellos a los costos laborales que podrían incurrir por la reforma laboral, pues estaríamos hablando básicamente de incremento superior al 40%, lo cual de las empresas, sino las posibilidades de generar empleo, como lo ha dicho el Banco de la República, podría redundar en 450.000 empleos destruidos. Sí, doctor Cabal, ¿qué va a pasar entonces o qué esperan ustedes que pase en la siguiente reunión que se tenga de esta mesa de concertación salarial? ¿Van a llegar ustedes igual en esta misma postura de no entregar ninguna cifra? Y pues frente a eso le hago una segunda pregunta que tiene que ver, y es, sin cifras, ¿no cree que es muy difícil empezar a hacer el tire y afloje para saber cómo llegar a ese acuerdo? El año pasado, o sea, nuestro llamado es a la sensatez. El año pasado no presentamos una cifra exacta, presentamos unos criterios e hicimos negociaciones o reuniones bilaterales, el gobierno y los gremios, el gobierno y los sindicatos, y finalmente hubo un acercamiento y se logró llegar a la cifra del 16% que concertamos el año pasado, y lo mismo ocurrió en el año antepasado cuando el incremento fue del 10%. Entonces, por esa razón, primero es un llamado a la sensatez a los sindicatos a que sea una cifra seria, real, que obedezca a la situación del país. Y segundo, reiteramos, y usted me da la oportunidad de reiterar, nuestra disposición de seguir en la mesa tratando de colocar una cifra en las próximas 2 sesiones que tendremos. Pues ahí está entonces la posición de los empresarios, que también es muy importante en el marco de esta negociación del salario mínimo, del incremento del salario mínimo para 2024. Muchísimas gracias, doctor Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO. Muchísimas gracias a ustedes y feliz tarde.
Gracias. La CUD entonces presentó su propuesta, 18% de incremento. Los empresarios dicen no, todavía no presentamos la nuestra, vamos a mantenerlos informados. Hacemos una pequeña pausa porque sigue la W en digital. Tenemos varios temas